Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo se encuentran en esta noche? ¿Bien? ¿Con frío? Tómele el cafecito para que se le pase el frío. O póngase su chamarra. Pues vamos a la palabra, ¿qué le parece? ¿Sí? ¿Nomás al hermano Jaime? ¿Sí pasamos a la palabra o no? Bien, hermanos, gracias. Pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Proverbios, capítulo número 6. Seguimos con la serie Sabiduría para la vida diaria. Cuán necesaria es la sabiduría para nuestro diario vivir. Y veremos ya el tema número 25 de esta serie que iniciamos el año pasado. Y bueno, todavía hay muchos temas que sacar y que aprender del libro de Proverbios. Y el tema que voy a compartir con ustedes es el siguiente, el tema número 25, no seas fiador sin razón. No seas fiador sin razón. Vamos a hacer una oración, hermano. Inclina tu rostro ahí donde tú estás y oremos juntos al Señor. Amado Padre, en esta noche venimos una vez más ante tu presencia, agradecidos por la dicha y el privilegio que nos das de presentarnos delante de ti, porque tu gracia y tu misericordia y tu favor se hacen palpables en nuestras vidas en cada momento, Señor. Aun cuando nosotros no te damos la respuesta que tú esperas, no actuamos como tú esperas, tú siempre, Señor, nos recuerdas tu amor y tu fidelidad y nos atraes a ti siempre con cuerdas de amor para cambiar, para quitar todo aquello que estorba y seguir adelante, Señor, en nuestra carrera que tenemos delante de ti. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a tu voz y que cada que nos expongamos a tu palabra podamos irnos con esa semilla en nuestro corazón para que pueda dar fruto y podamos llevarlo por obra y así, Señor, parecernos un poco más a ti y ser cada vez más agradables, no solamente en nuestra intención, sino en nuestra acción diaria, poder agradarte y darte las respuestas que tú esperas de nosotros. Ayúdame a mí, Señor, pongo mi vida en tus manos para que uses mis labios y sea guiado por tu Espíritu Santo para hablar verdad, hablar sabiduría y hablar lo que es recto delante de ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, Proverbios 6, capítulo 6, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Lo leemos primero en Reina Valera y dice así: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Verso 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Lo vamos a leer en otras dos versiones. Y dice así la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. Y una versión más no está ahí para proyectar, pero te pido que la escuches con atención. Esta versión se llama versión Biblia Libre. Hijo mío, imagina que te has comprometido como codeudor para pagar una deuda a favor de tu vecino.
y has estrechado tu mano con un extranjero para cerrar ese pacto, quedando así atrapado por tu promesa y preso por tu palabra. Verso 3. Esto es lo que debes hacer. Sal de ese compromiso, porque te has puesto bajo el poder de esa persona. Ve donde tu vecino con toda humildad y pídele que te libre de ese compromiso. ¿Cuántos saben lo que es un fiador? Levante su mano. Bueno, la gran mayoría. Y bueno, vamos a ir viendo algunos aspectos importantes acerca de estos versículos y lo que tienen para enseñarnos. Mi hermano, como hijos de Dios que procuramos agradar a Dios en todas las cosas, las Escrituras nos muestran el cuidado que tenemos que poner en nuestras decisiones. Y más aún cuando éstas involucren el patrimonio o las posesiones que tienes junto con tu familia, las cuales ciertamente nos han sido dadas por Dios y tienen un cierto valor, aunque lo sea de manera natural, ¿verdad? Pues podemos llegar a comprometernos en cuestiones que aparentan ser inofensivas, pero que posteriormente pueden volverse un grave problema, no solamente personalmente hablando, sino un problema legal. Por lo tanto, mi hermano, necesitamos tomar en cuenta el consejo que la palabra de Dios nos da, porque el no tener conocimiento de ciertas cuestiones en cuanto a esta clase de temas, si soy aval, si soy fiador, si presto, si pido prestado, a los que todos podemos estar expuestos, bueno, el desconocer este tipo de cuestiones nos puede llevar a tomar decisiones precipitadas. ¿Cuántos han tomado decisiones precipitadas? Todos. Y por lo tanto, cuando es una decisión precipitada, mi hermano, lo último que pensamos es si fue una sabia decisión. Hasta que ya lo hicimos, ¿verdad? Por lo tanto, mi hermano, no seas fiador sin razón. Y le añado, piensa antes de firmar. Porque tu firma, mi hermano, con esa te puedes ir a la ruina. Les voy a contar una historia. Había una vez un hombre llamado Ulises. No hay ningún Ulises aquí, ¿verdad? ¿No? Conocido por su bondad. Un día, su buen amigo Efraín, quien tenía una pequeña empresa, le pidió a Ulises ser su fiador para un préstamo bancario. Ulises, sin pensarlo mucho, aceptó y firmó los documentos. Todos bien felices, ¿verdad? No, sí, amigo, vas a ver, no te voy a quedar mal. Seguro, amigo, seguro, tú fírmale. Es mero requisito, dice Efraín. Con el tiempo, ¿qué cree que pasó? Los negocios de Efraín comenzaron a fallar y no pudo seguir pagando el préstamo. Ulises recibió una llamada del banco. ¿Para qué cree? ¿Para saludarlo a ver cómo estaba? No, le informaron que debía hacerse cargo de la deuda de su amigo. ¿Y qué sucede o qué sucedió después? Bueno, los ahorros de Ulises comenzaron a desaparecer para cubrir el compromiso que había adquirido con su firma. Ulises aprendió de manera dolorosa la importancia de pensar antes de firmar cualquier compromiso, ya que una decisión impulsiva puede afectar no solo a uno mismo, sino también a su familia y su patrimonio. Lamentablemente, mi hermano, esta es una historia bastante común en nuestro país. De acuerdo con un sondeo realizado en 2020 por una empresa de servicios financieros y una encuestadora, el 29.4%, casi el 30% de la población mexicana tiene una nota mala en buró de crédito. ¿Por qué crees? Por haber sido aval de un conocido. Casi el 30%
de la población. Estás hablando de cerca de 40 millones de personas. Proverbios 2, verso 11. Este capítulo 2 nos habla de las características de la sabiduría. Y lo que sucede si tomamos el consejo que nos da la palabra de Dios. Dice el verso 11, si tú cuidas o si tú más bien procuras la sabiduría en tu vida, dice, la sensatez, esta versión, cuidará de ti y la prudencia te protegerá, dice esta versión que leo. La Reina Valera dice, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Esa palabra inteligencia se traduce por prudencia. ¿Y qué es la prudencia, mi hermano? ¿Tú crees que es necesaria tomarla en cuenta en nuestras vidas, en nuestras decisiones? ¿Sí crees o no? Amén. La prudencia, mi hermano, habla de actuar con reflexión. Es decir, que antes de que tú tomes una decisión, reflexiones. ¿Cuánto te puedes tardar en reflexionar si algo es bueno o es malo? Dependiendo lo que sea, tal vez dices, no, ¿sabes qué? No, déjame pongo a pensar. Y te pones a reflexionar. 10 segundos, piensas en la palabra de Dios, ¿transgredes la palabra de Dios? No, pues no, hazlo. Pero si transgrede la palabra de Dios, mi hermano, ni te la pienses 2 veces. No lo pienses mucho porque vas a buscar el cómo sí, cuando tú ya sabes que no es lo correcto. ¿Qué más es prudencia? Habla de precaución. ¿Para qué? Para evitar posibles daños. Bueno, entonces, ¿qué significa ser fiador o aval? Es probable que por alguna razón, ya sea por algún trámite bancario, una solicitud de algún crédito o préstamo, o para poder rentar algún bien inmueble, te hayan solicitado dentro de los requisitos a una persona como fiador o aval. ¿Cuántos han tenido que hacer uso de este requisito, de solicitar un fiador o un aval? Yo también pues lo tengo para la renta de mi casa, su casa. Nomás que no me pida llaves porque no tengo copia, fíjese. Dicho sea de paso. O bien, está el otro caso, si cuentas tú con los elementos para hacer aval, para cierto trámite, algún familiar, amigo o conocido te haya solicitado el apoyo para firmar como aval o fiador para él poder recibir un beneficio. Ahí están los 2 casos, ¿verdad? El que necesita el aval o el fiador y el que es el fiador o el aval. Bueno, la palabra de Dios nos hace mucho hincapié en lo cuidadosos que tenemos que ser ante una situación de este tipo. Dile al que tienes a un lado, sé cuidadoso, sé precavido, es lo mismo. Porque probablemente, mi hermano, ya nos vimos en la necesidad de pedir algún fiador o aval para un trámite. O tal vez ya firmaste como aval para poder apoyar a alguien más. Pregunto, ¿alguno ha firmado como aval? ¿Aquí? Mira, si hay hermanos con propiedades aquí. No, pues vamos a ver si después de enseñanza el Señor mueve su corazón a se crea. Pero bueno, son pocos los que han tenido la oportunidad de ser aval, ¿no? O fiadores. Pero bueno, vamos a ir desarrollando lo que la Escritura nos quiere enseñar acerca de esto. A simple vista, vamos a definir un poco estas palabras. Fiador y aval son términos iguales a simple vista, pero la realidad es que sí tienen sus diferencias en cuanto al uso. Fiador, ¿qué significa? Bueno, uno de sus significados es persona que fía una mercancía al venderla. Pero nos vamos al significado número 2, que es en donde nos vamos a centrar. Fiador es una persona que responde por otra de una obligación de pago, comprometiéndose a cumplirla. Si no lo hace, ¿quién la contrajo? ¿Sí sabías lo que eso era un fiador? O hasta ahorita dices, chin, ¿en qué me metí? Te dijeron, no pasa nada, tú nomás fírmale.
Y tú dijiste, pues sí, vamos dándole, ¿no? Yo creo en esa persona. ¿Qué otra palabra tenemos? Aval. Bueno, uno de sus significados habla de una garantía que alguien presta sobre la conducta o cualidades de otra persona. Hablamos como por ejemplo una carta de recomendación. Cuando tú emites una carta de recomendación, ¿qué estás haciendo? Estás avalando que esa persona es capaz para cierta actividad o para cierto trabajo. En su significado número 2 de aval, que es en donde nos vamos a centrar también, es la obligación que alguien adquiere de hacer aquello a lo que la otra persona se ha comprometido en caso de incumplimiento. Es una obligación, mi hermano. No es si quieres o no quieres, es le firmaste, te amolaste. La gran diferencia es la siguiente. El fiador se utiliza en trámites o contratos entre personas. Una renta de casa, una renta de departamento, es decir, hablando cuestiones de derecho civil. Mientras que el aval es usado en cuestiones de empresas, préstamos, pagarés o créditos bancarios o fianzas, hablando del derecho mercantil. Y aquí quiero hacer un paréntesis o una añadidura. ¿A cuántos les han hablado? ¿Algún amigo, algún conocido, incluso algún pariente lejano que tienes como 50 años que no lo ves? Nacieron juntos, pero no tenías ni siquiera noción de que existía y una vez te habla, un día te habla, pariente, ¿cómo estás? Y te dice, oye, ¿me permites ponerte como referencia? Es que voy a pedir un crédito o voy a entrar a un trabajo. ¿A cuántos les han hablado y dicho, oye, ¿me puedes permitir ponerte como referencia personal? ¿Sí les han tocado? Bueno, ¿qué es una referencia o qué es ser una referencia? No es lo mismo que ser un aval o un fiador, para que lo tomes en cuenta. Una referencia es simplemente un informe general o detallado sobre una persona con un propósito en específico. Es muy utilizado por empresas y bancos para saber qué opina la gente de aquella persona que quiere contratar algún servicio, saber si es confiable o no. Y bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque a diferencia del fiador o el aval, una referencia personal, mi hermano, nunca estará obligada a pagar una deuda o un crédito en caso de que el cliente no cumpla con su responsabilidad de pago. Por lo tanto, cuando alguien te pida hacer referencia personal, bueno, si tú consideras a esa persona pues decente, responsable, y puedes tú hablar bien de esa persona si te llegan a marcar, porque para eso es, ¿verdad? Pues dalo o ten la libertad de hacerlo. Si no, mejor ni te metas, porque no termines diciendo mentiras de esa persona o acerca de esa persona. Y bueno, esto de ser fiador, mi hermano aval, es una práctica milenaria, es decir, muy antigua. Si buscamos la palabra fiador de la raíz hebrea en la Escritura, la encontraremos en 23 pasajes. Aunque no es una palabra que abunde, los textos que la mencionan pues son bastante contundentes en cuanto a este punto. La mayoría, 9 de esos 23, los encontramos en Proverbios, donde claramente hace un hincapié en lo siguiente, mi hermano, en la necesidad de analizar y que con sabiduría tomemos decisiones en cuanto a este tipo de cuestionamientos. Porque en algún momento te puedes puedes encontrarte en las dos necesidades. En la necesidad de necesitar ¿qué? Un fiador o un aval, o que te pidan serlo. Y para ambas, pues ¿qué se requiere? Sabiduría. Para si vas a necesitar un fiador, pues saber elegir a quién. Que tenga todo en regla, que sea confiable. Y si tú vas a ser fiador, pues bueno, también. Que tengas todo en regla, que seas confiable también. Y bueno, vamos a ir viendo algunas otras cuestiones. Como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Bueno,
Nuestra principal fuente de consejo es y debe de ser la palabra de Dios. Recordando que no solo encontramos instrucciones para avanzar en nuestra vida espiritual, sino también nos enseña una humana prudencia la palabra de Dios. Y cuanto más el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Una humana prudencia para cosas meramente naturales. Recuerdo lo que como cuenta el pastor Chuy, de que el hermano Pablo Hunter, quien fue su maestro, ¿verdad?, su guía espiritual por muchos años, le decía al pastor Chuy: mira, Chuy, unas cosas se resuelven con fe y otras con sabiduría. Y que el pastor Chuy así como que se quedaba: caray, ¿cómo está eso? Y bueno, meditándolo, él dice: bueno, oiga, hermano Pablo, pero también hay unas que con fe y sabiduría, ¿no? Pues claramente. Entonces, mi hermano, este tipo de cuestiones no solamente las quiere resolver con el tema de la fe, sino también necesitas la sabiduría. Conjuntar ambas para que puedas tomar, ¿qué?, una sabia decisión. Y pienses antes de firmar cualquier cosa. Esta palabra fiador del hebreo arab, fíjate los significados que tiene, bíblicamente hablando. Habla de entremezclar. Cuando tú te comprometes a ser el fiador o el aval de una persona, te entremezclas con él en esa deuda. Habla de dar o servir de garantía. Cuando tú firmas como fiador, pones en garantía no solo tu palabra o tu firma, sino tu casa, tu coche, tu dinero, lo que tengas, que hayas puesto como garantía para aquella persona. Habla de comprometer o comprometerse. Habla de entremeter o entremeterse, fiar, participar y responder. Es lo que hace un fiador, responde ante la necesidad. Y bueno, aunque no aparece muchas veces en la Escritura, hay algunos pasajes donde nos da ejemplo de los usos que se le daba en tiempos antiguos. Abre tu Biblia ahí en Génesis capítulo 43. A quienes están llevando el plan de lectura, bueno, se les hará familiar este capítulo de Génesis 43. Hablamos de la historia de Jacob y sus hijos, ¿verdad? La historia de José específicamente. En este momento había una situación que José, cuando estaba en Egipto, pues se quedó con uno de los hermanos hasta que ellos volvieran, o le pidieron que si volvían tenían que llevar a su otro hermano. ¿A quién? A Benjamín. Y pues claramente Jacob no le pareció bien esa idea de llevar a Benjamín, porque él decía: si él muere así como José, voy a descender con amargura al Seol. Entonces dice Génesis 43, 9, verso 9: yo te respondo por él, dijo uno de sus hijos, Judá. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Ahí Judá se estaba poniendo en lugar o como el responsable en nombre de Benjamín. Y más adelante, un capítulo después, en el verso 32, ahí vemos cómo Judá delante de José usa esta palabra fiador de manera literal. Dice: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Aquí vemos entonces cómo Judá puso su misma vida en garantía de la promesa que le había hecho a Jacob, su padre. Mas sabemos que ya no fue necesario, ¿verdad? Pues José se dio a conocer luego de esta situación a sus hermanos. El resto, mi hermano, es historia. La puedes leer ahí, ya no vamos a detenernos ahí. Vamos a Nehemías, al libro de Nehemías, capítulo 5, verso 3.
Había un momento de necesidad, estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén y había ánimo en el pueblo, pero de repente comenzó a haber necesidad de alimento. Y dice el versículo 3, ahí en Nehemías capítulo 5, yo lo leo en la traducción del lenguaje actual, dice: otros decían que para obtener un préstamo y así poder comprar trigo, habían tenido que hipotecar sus campos, casas y viñedos. Es decir, y el versículo 4 dice también estaban los que decían que para pagar los impuestos sobre sus campos y viñedos, habían tenido que pedir dinero prestado. Muchas familias, mi hermano, en esta situación se vieron en la necesidad de hipotecar sus casas y otros de solicitar préstamos, es decir, un intercambio de bienes, donde dejabas algo en garantía para poder tú obtener algo. Y por último tenemos un ejemplo en el libro de Job, capítulo 17, versículo 3. Vamos a ir rápidamente. Y dice en la versión Reina Valera del 95, habla Job y dice: sé tú, Dios, mi fiador, y sea junto a ti mi protección, porque ¿quién si no querría responder por mí? Job estaba a punto de desfallecer en este momento, en este capítulo, por causa de la opresión de sus amigos, quienes lo habían difamado por causa de la condición en la que estaba, atribuyéndole la culpa totalmente a Job por la condición en la que estaba. Y bueno, ¿qué hace Job? Clama a Dios para que salga en su defensa y lo proteja, que es básicamente, mi hermano, lo que hace un fiador. ¿Qué es lo que hace un fiador? Sale a la defensa de aquel que ya no pudo pagar. Por lo tanto, mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. No seas fiador sin razón. Vuelve a abrir tu Biblia ahí en Proverbios capítulo 6. Los pasajes donde la Escritura nos enseña acerca de este tema, del ser fiador o aval de otra persona, son bastante contundentes en cuanto a decirnos los riesgos que hay si llegáramos a vernos en la necesidad de ayudar a alguien de esta forma. Pero en ningún momento, mi hermano, la palabra de Dios lo prohíbe. Pues ciertamente es una práctica común aún en nuestros días. Yo estoy siendo beneficiado por que existe un fiador, un aval, el día de hoy. Proverbios 6, verso 1 y 2, lo leo en la versión Biblia Libre. Hijo mío, imagina que te has comprometido como codeudor para pagar una deuda a favor de tu vecino y has estrechado tu mano con un extranjero para cerrar ese pacto, quedando así atrapado por tu promesa y preso por tu palabra. La intención de la palabra, mi hermano, es mostrarnos los peligros que hay si no llegáramos a comprender o si nos llegáramos a comprometer más bien a algún trámite de este tipo. Porque si no lo hacemos con el debido cuidado, la debida prudencia y la sabiduría que la palabra de Dios nos da, bueno, te aseguro, mi hermano, que si lo haces sin pensarlo, sin medir y reflexionar lo que ibas a hacer, lo que vas a hacer, al tiempo estarás sufriendo consecuencias. Pueden que sean leves o pueden que sean muy graves. Este tipo de trámites, aunque avalados por la ley y por nuestros gobiernos, bueno, ¿qué ha habido? Muchas personas los han utilizado con el fin de abusar de la nobleza de aquellos que les han ayudado a firmar como fiadores o avales. Por lo tanto, mi hermano, si alguien pretende abusar de ti, ten mucho cuidado. No des tu nombre o no des tus credenciales simplemente porque alguien te lo pidió. Y menos para cuando haya un compromiso económico de por medio. Y gente que ha, por su buen corazón, ayudado a otras personas a firmar como avales o fiadores,
pues dan lugar a problemas sumamente graves, que pueden terminar incluso en la pérdida de todos y cada uno de sus bienes. Incluso ha sucedido que los hijos del fiador, ¿qué crees? Heredan las deudas de los padres, que eran fiadores y se quedaron con una deuda. Bueno, mi hermano, del mismo modo que nadie te puede obligar a firmar como fiador o aval para alguna persona, familiar o amigo, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decidir si participar o no de aquel trámite o apoyo para otra persona. Pero entendiendo que si la otra persona no cumple, bueno, posiblemente tú te tengas que hacer cargo de aquella deuda. Así que, mi hermano, tenemos que ser muy cuidadosos. Dice un dicho popular: el fiador o el aval sirve para todo y para nada. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Nadie lo ha escuchado? El aval o el fiador sirve para todo y para nada. ¿Qué quiere decir? Bueno, si tú eres una persona que solicitas un fiador o un aval, pero cumples al 100% con tus responsabilidades, pues la persona que firmó como fiador, ¿cuándo va a necesitarse? Nunca, jamás. Se le va a olvidar que había firmado como aval, si tú cumples con tus responsabilidades como deudor. Porque para todo deudor o para todo fiador hay un deudor. Pero en cambio, si esa persona no cumple con sus responsabilidades, o tú no cumples como deudor con tus responsabilidades, bueno, el fiador va a tener que hacer frente al acuerdo que firmó, haciéndose responsable de su palabra y de su compromiso. Por lo tanto, mi hermano, si nos llegaran a solicitar participar de algún tipo de trámite donde nos pidan ser fiadores o avales, bueno, hay formas en las que podemos nosotros de cierta manera blindarnos y protegernos para evitar tener consecuencias que vayan a afectar nuestro patrimonio. La intención, mi hermano, de esta instrucción de la palabra de Dios tampoco es irnos al otro extremo, en donde nos cerremos y no queramos ayudar a los demás. Pero recordemos también, como la Escritura nos dice y nos enseña, que fue otra enseñanza que ya dimos en esta serie, no neguemos el bien a los demás cuando tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Pero eso no significa que lo vas a hacer con cualquier persona que te lo llegue a pedir. Imagínate que llega una persona que acabas de conocer un día antes y al siguiente día consigue tu número y te habla y, hola amiguísimo, ¿cómo estás? Oye, fíjate que estoy por iniciar un proyecto, una empresa, un negocio nuevo, exitosísimo. Está aprobado y avalado en Alemania, en Europa y en toda China. Nomás que sabes que como voy llegando a la ciudad, pues no tengo familia, amigos, y pues quería pedirte el favor si me apoyas a ser aval o fiador de un crédito, un préstamo que voy a pedir en el banco. ¿Tú qué harías? Ay, pues, ¿sabes? Déjame checar, pues le estás dando entrada a que te pueda envolver de alguna manera y te engañe. Y te hable, no, es que fíjate que la próxima semana viene mi familia y pues mira, ya yo ya puedo ponerme de acuerdo con ellos para los pagos y demás. Hermano, cuídate. O incluso, mi hermano, bueno, lo vamos a ver, no me quiero adelantar, ¿verdad? Ya les estoy contando el final y todavía no llegamos. No se crean. Es decir, no significa que lo vas a hacer con cualquier persona que te hable bien, te convence y diga, no, ¿sabes qué? Tiene buena pinta. No, pues se ve bien vestido, pues yo no creo que me quede mal. Cuidado. Precisamente, mi hermano, para esto es necesaria la prudencia y la sabiduría que Dios nos da para poder ser precavidos. Y si en algún momento, mi hermano, dices, ay, ¿sabes qué? Una persona muy cercana a mí, familiar incluso,
llegó y me pidió poderle ayudar de esta manera y pues puedo hacerlo, pero híjole, bueno, si no sabes qué hacer, pues también pide consejo. Es válido que pidas consejo si tú no sabes qué decisión tomar en ciertas situaciones. Para eso está el pastor, estamos nosotros también. Si en algo podemos servirte o ayudarte, mi hermano, también lo podemos hacer. Porque muchas veces cuando no pedimos consejo, nuestra perspectiva es limitada. Y muchas veces el consejo de alguien más, ¿qué hace? Bueno, amplía ese panorama y esa visión de las cosas para que digamos, sí es cierto, no lo había pensado de esta manera. Y como esto aplica en muchas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, puedes pedir consejo para poder tomar una mejor decisión. No pongas la emoción por encima de la razón. Porque incluso te pueden llegar a decir, no, es que mira, si me firmas ahorita para este negocio, no, te voy a dar intereses. Te voy a dar, mira, billullo. ¿Y a quién no le gusta el billullo? O marmaja, como le quieras llamar. O dólares, ¿qué te gusta? ¿Qué moneda te gusta? Mi hermano, podemos caer en la provocación y en la apelación a nuestros malos deseos, avariciosos, por querer obtener más. Por lo tanto, mi hermano, vamos a ver tres cosas que tú y yo tenemos que analizar. Si tenemos la oportunidad de apoyar a alguien o viene alguien para pedirnos apoyarlo en un tipo de trámite de este tipo. Número 1, ¿qué crees? Considerar a la persona. Número 1, tienes que considerar a la persona. Es decir, a quien se está acercando a ti para pedirte la ayuda. Como primera instancia, si nos llegaran a pedir apoyo para ser fiador o aval para algún tipo de trámite, sea el que sea, crédito hipotecario, préstamo bancario, un préstamo para un negocio, para inversión, para compra de un auto, lo que sea. Necesitamos considerar a la otra persona. Y esta palabra considerar, mi hermano, tiene muchos sinónimos, los cuales son necesarios que los leamos. Esta palabra considerar habla de examinar, reflexionar, meditar, pensar, estudiar, estimar, observar y tener en cuenta. Es decir, cuando tú te veas en alguna necesidad de este tipo, donde vaya a estar involucrado tu patrimonio, tus bienes, lo que Dios te haya dado, o tus 50 pesos de tu cartera, aún por lo más mínimo que sea, bueno, tú tienes que saber quién es esa persona que te lo está pidiendo. ¿La conoces o de plano no la conoces? ¿Cuál es la situación económica de la persona? ¿Trabaja? ¿Es responsable? ¿Es confiable? ¿Qué opinión tienen los demás de esa persona? Vamos a Proverbios capítulo 11, verso 15. Proverbios capítulo 11, verso 15. Dice así en la Reina Valera: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Te lo leo en otras dos versiones. La Nueva Traducción Viviente dice así: es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Y la traducción del lenguaje actual dice: si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te metes en grandes problemas. Evita esos compromisos y vivirás tranquilo. ¿Cuántos quieren vivir tranquilos? Pues todos, ¿verdad? Todos queremos vivir tranquilos sin presiones de que mañana me van a hablar del banco para embargarme porque el otro ya no pagó lo que debía. Pues claramente
Siempre hay un riesgo, ¿verdad?, en ese tipo de cuestiones. Por eso mismo, considera a la persona. Analiza bien si aquella persona realmente pues, es responsable con lo que está haciendo. Aún así, mi hermano, si es alguien de tu familia, alguien muy íntimo a ti, simplemente por ser cercano, ¿le firmas? ¿Y ya? Yo te aconsejo que no lo hagas. Analiza la situación. Número 2, después de considerar a la persona, si es de confianza o no, bueno, está la situación. Evaluar el motivo, si es una necesidad verdaderamente o es vanidad. O como diría el pastor Raúl Borboa, necedad. Hay que aprender a diferenciar, ¿verdad?, nuestras necesidades de nuestras necedades. Qué importante también es considerar esto, mi hermano. Pues no solo procures asegurarte quién es la persona, porque por más que confíes tú en esa persona, si el motivo o la causa por la cual te está solicitando participes como fiador o aval es una tremenda locura, ¿qué necesidad tienes de participar en ello? Por ejemplo, un familiar muy cercano a ti, a quien tú conoces bien, o un amigo muy íntimo tuyo, tu cuate de la primaria, de la prepa, del trabajo, alguien cercano a ti, que sabes que es responsable, sabes que es cumplido, que es trabajador, pero te pide que sea su aval en un préstamo de $1,000,000 para irse de vacaciones. ¿Crees tú que es una excusa válida? ¿Le firmarías? Ay, amigo, por favor, es que mira, le prometí a mis hijos, a mi familia, que los iba a llevar a Disneyland, allá con el Mickey. Ándale, por favor, es que nos queremos ir 6 meses. Y es que ¿cómo le llaman? El pollero pues nos cobra 200,000. O sea que se van a ir de mojados todavía. ¿Qué harías tú si te piden algo así? Ponle no 1,000,000, 30,000, 30,000 pesitos. ¿Qué son 30,000 pesos ahorita? ¿Qué te alcanza? 2 kilos de huevo y 1 kilo de jitomate, ¿no? Casi, casi. 30,000 pesos. ¿Qué son 30,000 pesos? Es que quiero comprarme una motito ahí en Electra, ahí en Banco Azteca. ¿Qué harías? Dices, sí está bien, mira. Sin problemas, amigo. ¿Crees tú que es una excusa válida o con peso suficiente como para enlazarte en ese tipo de compromisos? ¿Crees tú que vale la pena que vivas afligido, ansioso, así como dice la Escritura? Claramente esto y muchas otras cosas caen en ser una vanidad o una necedad. O bien, alguien que te llegue, imagínate, ya salió el iPhone 20, el que te dice, ¿sabes qué? Fírmame, por favor, ayúdame para que me den un crédito de 50,000 pesos y poderme comprar mi iPhone. ¿Le entrarías? Al rato ni el iPhone va a estar ni los 50,000. Otro ejemplo, algún familiar cercano tuyo o un amigo muy, muy íntimo está en una necesidad apremiante y requiere de un préstamo de 40,000, 50,000 pesos, pero porque necesita realizarse una cirugía. Una cirugía que se la tiene que hacer en 3 días, si no, y que una vez tú lo conoces, evaluaste a la persona y dices, ¿sabes qué? No, pues sí es confiable y también consideras la circunstancia como algo necesario por la circunstancia que está pasando difícil. ¿Qué decisión tomarías? ¿Firmas o no firmas? Aquí claramente ya es una decisión personal que nos liga al tercer punto al que vamos, pero antes vamos a Proverbios capítulo 17, verso 18.
Proverbios 17:18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. La Nueva Traducción Viviente dice: es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Y número 3, mi hermano, primero es la persona, segundo es la situación y la tercera es la condición. ¿Pero la condición de quién? Es la capacidad de hacerle frente, hablando de tú. ¿Qué respaldo tienes si vas a firmar de aval ante aquella situación o necesidad? Bueno, una vez analizada la persona, la situación, donde pensemos y hayamos analizado que todo pinta bien, y analizando la situación, ¿ves la posibilidad de firmar por aquella persona? Aún falta la cereza del pastel. ¿Tienes la capacidad para hacerle frente en caso de que aquel deudor ya no pueda pagar su deuda? Porque al momento de haber tomado la decisión de firmar como fiador o aval, bueno, de antemano estabas firmando un acuerdo en el que si el deudor no pagaba, ¿quién le entraba? No le entraba el vecino, le entrabas tú, si vas a firmar. Estabas enterado y de acuerdo en cubrir y adquirir aquella deuda en lugar de la persona que lo solicitó, aun cuando tú no hayas disfrutado ni obtenido nada de aquel trato. Por lo tanto, mi hermano, de nada nos sirve tener la buena intención de querer ayudar a nuestro prójimo, aun cuando tenga un excelente testimonio, sea una persona responsable y estable, aun cuando la necesidad sea algo válido o legítimo. Si no tienes la capacidad de hacerle frente, no seas fiador. No te enredes o te metas en cosas a las que no tienes capacidad de enfrentar. Incluso pudiéramos pasar un poquito al terreno de no prometas cosas que no vas a poder cumplir. Porque cuando tú prometes algo, pones en garantía tu palabra de aquello que estás prometiendo. Y aquí aplica lo mismo. Y vamos a Proverbios 22, versículo 26. ¿Hasta dónde nos puede llevar el acarrear una situación sin analizar la persona, la situación y la condición? Proverbios 22, 26 y 27. Dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Y vamos a leer otras dos versiones. Dice la traducción del lenguaje actual: no te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas, te quedarás en la calle. Y la Nueva Traducción Viviente dice así: no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, ¿qué sucederá? Te quitarán hasta la cama en la que duermes. Puedes llegar a perder ¿cuánto? Todo. ¿Por qué? Por una mala decisión. ¿Has conocido a tú una persona que lo perdió todo por enfrascarse en este tipo de trámites? ¿O en este tipo de tratos? Qué triste el que una persona de buen corazón lo haya hecho con una buena intención, pero haya terminado quedándose con una deuda impresionante, con intereses, con penalizaciones, y que hasta los hijos tengan que pagarla. La palabra de Dios, mi hermano, nos enseña a ser muy cuidadosos y no enlazarnos de manera
pues con cualquier persona en ese tipo de tratos. Porque ciertamente, si podemos ayudar a alguien, leía un comentario que decía, es mejor obsequiarlo que cobrarlo o que darlo de esa manera. Es mejor darlo. Y por último, mi hermano, el Señor Jesús nos hace nos da una instrucción ahí en el Evangelio de Lucas 14, verso 28. Un consejo que Jesús le da a todos aquellos que le querían seguir, a todos aquellos que querían ser sus discípulos, pero que también podemos aplicarlo a distintas situaciones en nuestra vida, decisiones que estamos por tomar. Si vas a prestarle tu nombre, tu firma a alguien, si vas a empeñar tu palabra a alguien, o algo de tu posesión, una casa, un vehículo, algo, lo que sea. Bueno, Jesús dice ahí en Lucas 14, 28, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, no comiences, o aquí podemos decir, no decidas o no tomes una decisión sin calcular el costo. Porque ¿cómo vas a decir que sí a una persona si ni siquiera te has sentado a ver si puedes hacerle frente? Si ni siquiera has analizado tu situación, tu condición. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Así que, mis hermanos, si ya firmaste, pues ruega a Dios que nada pase. Digo, y si ya te pasó y ya tuviste que salir al quite, al frente, pues aprendemos, ¿verdad? Y nos sirve la instrucción, nos sirve la experiencia como enseñanza y como instrucción. Pues por último, el consejo de Proverbios 6 lo tenemos en el verso 4 y el verso 5. Es el consejo que la palabra de Dios nos da. Y se me hacía muy impresionante cómo, si tú buscas en internet qué es un aval, o qué es ser un aval, o cómo ser un buen aval, o cómo buscar un aval, más bien un fiador, en muchos de los casos te sugerían no seas un aval, no seas un fiador. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo, por las experiencias que hay, por las deudas que acarrean gente que ni siquiera pues tienen mucho que ver, o ni siquiera recibieron ni un solo 5 de aquella deuda que se generó. Por lo tanto, mi hermano, no solamente es un consejo que encontramos en la palabra de Dios, es un consejo que también te encuentras de manera secular en el mundo. Te sugieren que no te metas en cuestiones ajenas. Que ciertamente, si tú tienes la necesidad de buscar alguno, pues bueno, también procura ser una persona que responsable y cumplida con las responsabilidades que adquieres al momento de hacer algún tipo de trámite, de préstamo o una solicitud. Y si también a ti te piden, mi hermano, ser aval o ser fiador y lo puedes hacer, pues bueno, ya sabes lo que tienes que hacer para determinar la decisión que vas a tomar. El consejo de la palabra, mi hermano, siempre va a ser el mejor. Dice el verso 4 de Proverbios 6. Vamos a leer desde el verso 3, porque están ligados. Dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. O lo que en otra versión decía, pídele que borre tu nombre del contrato. Que claramente muchos dicen, si tú ya no quieres ser aval de alguien y ya lo eres, una de dos, o te esperas hasta que termine el contrato, o la única persona que puede pedir el cambio de aval es la que pidió
el préstamo. Mientras tanto, tú no puedes decir, ya no quiero. Por lo tanto, dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Es decir, no te esperes a que pase más el tiempo. Ve y desiste o líbrate. Verso 5, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Y el mejor consejo, mi hermano, que podemos encontrar tú y yo, siempre lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Por tanto, mi hermano, piensa bien antes de firmar, piensa bien antes de prometer algo, antes de enlazarte con los dichos de tu boca o estrechar la mano con el extraño. Pues si no es necesario que te enlaces con algún tipo de compromiso donde podamos llegar a afectar a los nuestros, evitémoslo. Pero bueno, si es una situación donde amerita de tu ayuda y puedes hacerlo sin afectar tu patrimonio, tus bienes y lo que tienes, lo que Dios te ha dado, bueno, hazlo, pero siempre con sabiduría. Así que, mis hermanos, pidamos la guía de Dios en cada decisión que tengamos que hacer en nuestras vidas. Y tal vez nunca te pidan ser fiador, ya la libraste. Como dicen, ay, qué bueno que no tengo propiedades para que no me pidan ser fiador. Bueno, vamos a ver si es cierto. Y ahora te, ay, Señor, ¿por qué no me diste ninguna casita? Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos. Les pido que se pongan de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Dios, te damos gracias en esta noche, pues nos has instruido a través de tu palabra. Tú quieres darnos instrucciones para nuestro diario vivir, para nuestro diario andar en este mundo, Señor, el cual está lleno de gente que quiere muchas veces abusar de nuestro buen corazón o de nuestra amabilidad, de nuestra bondad, pero te pedimos, Padre, que derrames de tu sabiduría en nosotros y que también nosotros seamos dóciles y nos esforcemos y seamos diligentes en siempre buscar tu consejo, porque no hay mejor consejo que el tuyo, amado Dios. No hay mejor sabiduría que la tuya, la cual proviene de lo alto, porque todo lo bueno, Señor, todo don perfecto desciende de ti. Tú que eres santo, eres justo, eres verdadero y no hay variación en ti. Es a ti, Señor, de quien queremos depender en cada decisión en nuestra vida, en cada ámbito o área de nuestra vida, Señor, sea lo laboral, lo personal, lo económico, cualquier cuestión, Señor, en la que nos tengamos que ver involucrados, que podamos, Señor, con sabiduría tomar buenas decisiones, ser prudentes, Señor, y siempre pensar, reflexionar y meditar y tomar en cuenta todo el consejo que tu palabra nos da. No solamente para nuestra vida diaria en el caminar contigo, en nuestro crecimiento espiritual, sino también aún para las decisiones pequeñas o grandes que tengamos que hacer día con día, Señor, en donde quiera que andemos y donde quiera que nos encontremos, Señor, sabiendo que tu consejo siempre estará respaldado por ti. Y que si seguimos en pie, Señor, al pie de la letra, tu instrucción y tu consejo, sabremos que vamos a tener buenos resultados, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos a tomar buenas decisiones en cada día de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pues, den un aplauso al Señor. Bien, pues estamos despedidos, mis hermanos. Así que ya sabes, no seas fiador sin razón. Piensa antes de firmar. Digo, porque está la firma involucrada. Pues que pasen buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga.